Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar esta ya noche, ¿verdad? Ya con este cambio de horario ya empezamos de noche. Gracias a todos. Yo soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del Café Científic, la penúltima del año y la que forma parte del programa del Festival Cultural Universitario, el 14º Festival Cultural Universitario del ITESO, que clausura mañana por la tarde en el campus. Todos están cordialmente invitados al concierto de clausura y a todas las actividades que habrá también para celebrar el Día del ITESO, que es el día de mañana. Para quienes no han asistido previamente al Café Científic, me gustaría muy brevemente platicarles de qué se trata y cuál es la dinámica. Este es un espacio que llamamos de ocio para pensar y platicar la ciencia, en el que la idea es encontrarnos con científicos para dialogar con ellos, para conocer su trabajo, para conocer sus reflexiones en torno a su campo de estudio. En un primer momento tendremos una media hora, un poco más, un poco menos, ahí con cierta flexibilidad para platicar con nuestro invitado de lujo, con Enrique Vela. Después, en esta ocasión, dado que hoy coincide con una fiesta tradicional en la cultura mexicana, el 1 de noviembre, Día de todos los niños muertos, todos los santos, tendremos pan y chocolate para todos. Haremos una muy breve pausa y con todo y su pan y chocolate retomamos la sesión ya con preguntas de ustedes y respuestas de nuestro invitado. El título que nos propuso Enrique para esta tarde es La muerte mesoamericana, a propósito precisamente de la fiesta de hoy, y me gustaría leer una breve parte de su currículum para presentarlo. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Arqueología e Historia, ha realizado investigación en distintas regiones de México como en Puebla, Morelos y Quintana Roo. Es editor de la revista Arqueología Mexicana desde su fundación en 1993 y autor de varios trabajos. Su más reciente publicación es el volumen Arqueología, dentro de la serie Historia Ilustrada de México, publicada por Conaculta y Random House Mondadori. Pues muchas gracias a todos y bienvenido, Enrique. Gracias. Bueno, primero mil gracias por la invitación y todo el amable recibimiento. A ver, cuando me puse de acuerdo con Maya para dar esta plática, ella me comentó que bueno, pues como era el Día de Muertos, sería bueno hacer una plática sobre las concepciones, la manera en que se celebraba este día en la época prehispánica, ¿no? Y entonces esa será la idea, pues un poco ver qué tanto de lo que hoy consideramos, de lo que hoy es la tradición de Día de Muertos, en el entendido que no hay una sola tradición, sino muchas tradiciones, algunas de reciente cuño y otras muy antiguas. ¿Qué tanto de eso es de la época prehispánica, ¿no? Porque se tiende a considerar que la tradición de Día de Muertos es algo muy mexicano, que sí lo es, pero que ese carácter netamente mexicano le viene porque es una tradición milenaria, que sí lo es, pero no totalmente. Entonces, es un poco lo que les quiero platicar. Les voy a platicar rápidamente un poco cómo es la concepción de la muerte, de qué nos sirve la muerte a los arqueólogos, nos sirve mucho. Y en un transcurso histórico, pues un poco cómo se veía la muerte y cómo se hacían los ritos, quiénes eran los dioses, qué concepción se tenía de ella, para que veamos que es un todo armónico, pues, o sea, no se puede considerar la muerte aparte como un hecho aislado, sino que la manera de ver la muerte responde a una cosmovisión integral, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues, proporciona un montón de información. Y luego de hacerles este transcurso histórico, les daré algunas características. Ahorita les voy a decir específicamente de las concepciones sobre la muerte entre los nahuas, porque es de los que tenemos más información. Y ahí ustedes solitos van a ver cuáles son las coincidencias, si es que las hay, y cuáles son las diferencias, que es así, seguro hay muchas, ¿no? Y ya me preguntarán y lo que sepa se los digo y lo que no, pues lo inventamos rápido.
No hay, la muerte es una cosa universal, pues. Todo el mundo nace y tiene que morirse. No hay inmortalidad. Entonces es una de las preocupaciones centrales del hombre. ¿Qué viene después de la muerte? Y para esto, pues, para explicar, para un poco como justificar, como atenuar digamos, tentación de qué hay después, pues el hombre desarrolla distintos elementos culturales para explicarlo y como no resignarse a que una vez que alguien muere en lo individual, pues ya no queda nada, ¿no? Es en ese sentido un hecho social. Las explicaciones sobre la muerte tienen que ver con lo individual, pero básicamente son un hecho social porque responden a una necesidad social. Pues la permanencia no tiene que ver con uno como individuo, porque la experiencia indica que el muerto pues ya no regresa, ya no vuelve a platicar con nadie, no hay una presencia. Entonces es un asunto social la manera en que se trata de justificar, de explicar la muerte. Y estas explicaciones, en la medida que el hombre tiene un conjunto de capacidades universales, pues como ser humano más allá de sus especificidades culturales, pues reciben ciertas respuestas similares en las distintas épocas y en las distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, es común, o sea, se pueden encontrar muchos paralelos, ¿no? Es común pensar que hay un viaje al otro mundo, o sea, que hay que viajar para llegar al lugar de la muerte. Eso se da en Mesoamérica, que es donde estamos, pero también se encuentra entre los egipcios, por darles otro ejemplo. Es común la presencia del perro como acompañante al inframundo. Es común, no es de Mesoamérica, pero común en algunas otras religiones, la idea de una reencarnación, de un retorno en otro envase, digo yo, pero bueno, un retorno. Entonces hay como una serie de elementos que son comunes en la medida que la muerte es la misma para cualquiera, no importa a qué cultura pertenezca, ¿no? Ahora, lo que hay son matices en la manera de concebir la muerte. Y sobre todo concebir la muerte y además en la manera en que se dan los tratamientos, lo que llamamos los arqueólogos, los tratamientos mortuorios, o sea, qué sucede después de que un individuo muere, qué ritos se le dedican, cómo se le entierra, a dónde creemos que va, todo eso es un hecho cultural, pues, ¿no? Y entonces ahí es donde hay distinciones. Tendemos a pensar, ahorita, si la pregunta básica es ¿qué tanto queda de lo prehispánico en las tradiciones actuales? Entonces uno tendría que asumir que lo prehispánico era homogéneo. O sea, que toda la época prehispánica las costumbres eran las mismas y que son las que sobreviven hoy día. Pues no es así, porque hay casi tantas tradiciones funerarias como culturas hay. Por ejemplo, para darles un ejemplo, los purépechas, el pueblo que habitaba aquí en Michoacán, cremaban a los muertos. Lo mismo sucedía con algunos de los muertos mexicas, no todos se cremaban, pero en Teotihuacán no hay cremación. O sea, ahí sí encontramos los esqueletos, por ejemplo, depositados en cierto tipo de tumbas con cierto tipo de ofrendas. En Tlatilco, una localidad del Estado de México del Preclásico, en 1200 a.C., encontramos que tampoco hay cremación, hay entierros, pero con una posición distinta a la de Teotihuacán, por ejemplo. La posición del muerto es muy importante. Normalmente está viendo hacia el occidente, aunque hay culturas que lo ponen para otro lado, porque el occidente es la región de los muertos, ¿no? Entonces es hacia donde se va a dirigir. Pero puede estar sentado, puede estar acostado de un lado, del otro. Todas estas son cosas que nos dan información específica. En un primer nivel nos hacen ver que las ideas sobre la muerte entre los distintos grupos, de acuerdo a cómo enterraban a sus muertos, pues eran distintas. O sea, no puede ser la misma concepción, porque si fuera la misma concepción llevarían a cabo el mismo ritual, ¿no? Por decir. Aunque hay una idea común, siempre hay un sustrato común con respecto a la muerte.
Entonces tenemos un primer elemento. No sabemos exactamente cuáles eran las concepciones sobre la muerte, pero sí sabemos que eran variadas, porque eso se explica en la manera en que enterraban y con qué enterraban a sus muertos, ¿no? Entonces no hay una homogeneidad en la época prehispánica, o sea, y entonces es difícil que pervivan que los elementos que hay ahora sea posible relacionarlos directamente con lo anterior, ¿no? Una cosa es cómo se enterraban a los muertos, qué ritos se les dedicaban, todo eso lo vemos los arqueólogos porque queda en el registro arqueológico. Incluso encontrar urnas con cenizas nos indica que los cremaban, por ejemplo, ¿no? Ahora con los nuevos avances en las técnicas arqueológicas se puede sacar información prácticamente incluso de esos restos cremados, porque nunca son totalmente calcinados, siempre queda algún fragmento de hueso y siguen siendo entonces fuente de información primordial, pero la información más abundante, más rica, más detallada, que nos indica la complejidad sobre las concepciones sobre la muerte, vienen de los mexicas. Y esto es sencillo porque es la sociedad que estaba viva cuando llegaron los españoles, con todo el proceso de conquista y todo esto, pero que sí, la violencia, todo lo que me quieran decir, pero un grupo de gentes que se dedicaron a recopilar información sobre estas sociedades, porque les interesaba conocerlos para evangelizarlos. Digo, eso es básicamente, querían saber qué ritos, qué pensaban, para enseñarles lo que según ellos era la verdadera religión, ¿no? Pero en ese transcurso recuperaron muchísima información que nos permite saber qué concepción sobre la muerte tenían los mexicas. Ahora, los mexicas, en cualquier cultura mesoamericana no son aislados, o sea, los mexicas son un pueblo que vive 1325, 1521, la fecha de la conquista, pero en realidad son herederos de todas las tradiciones culturales anteriores. Entonces, cuando uno ve que un mexica da un detalle sobre algo, sobre una manera de pensar, de ver el mundo, sí es la suya, es la de ese momento, pero es producto de un acumulado de milenios de creencias, de construcción de mitos y de ritos. Y entonces eso es lo que en todo caso debería de plasmarse en la celebración de muertos actual, ¿no? Siempre para tratar de entender el pensamiento de cualquier sociedad, las cosmovisiones de cualquier cultura, es bueno, resulta útil compararlas. Entonces, les voy a hacer una comparación rápida de las concepciones de la muerte entre los mexicas y la que tenemos la mayoría de los mexicanos, en tanto que es un país eminentemente católico. Para los católicos, cuando alguien muere, pues se va según se haya portado en vida, según el código moral católico, pues se va al cielo, se va al purgatorio o de plano se va al infierno, ¿no? Y ahí está esperando el momento del juicio final. Su alma permanece en algún lugar, pues por tanto tiempo como tarde en llegar el juicio final. Para los mexicas, cuando alguien moría, no tenía que ver qué tan bien o mal se había portado en vida. Sí había un sistema de calificación de las conductas, o sea, sí había conductas aceptables y no aceptables, pero no eran determinantes para el destino que tendría cuando alguien, el muerto, ¿no? A ver, sí. Si me hago bolas, me dices. Entonces, dependiendo de la manera que moría, que se moría, se iba a un lugar determinado. Quien moría, los niños, por ejemplo, que en la tradición católica, y si me equivoco me corrigen, se van al limbo. En la tradición mexica se iban a un lugar especial para ellos, los niños recién nacidos que no habían recibido más que como alimento, que nada más habían sido amamantados, se iban a un lugar donde había un árbol que los amamantaba, que los frutos eran como mamas y de ahí vivían hasta en tanto regresaban, tendrían una segunda oportunidad para venir al mundo. Si el muerto había fallecido por causas relacionadas con el agua,
si se había ahogado, si padecía alguna enfermedad que se relacionaba con el agua, si le había caído un rayo, bueno, se iba a Tlalocan, que es los dominios de Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿no? Esto es importante porque pareciera que es casual que alguien muera por algo relacionado con el agua y que se va al Tlalocan, ¿no? Había la creencia de que el dios escogía a ciertas gentes y entonces como él era el agente que dominaba estos elementos, provocaba su muerte por esos y se los llevaba. Esto es más claro en aquellos señalamientos de que el sol como que se fijaba un guerrero que era muy valioso, que todavía era casto y no sé qué, y provocaba su muerte para llevárselos a sus dominios, ¿no? Entonces, los que, por ejemplo, les estoy diciendo, los que morían en la guerra, los guerreros que morían en batalla, se iban al dominio del sol. O sea, su alma se iba al dominio del sol. Y curiosamente, las mujeres que morían en el parto, en su primer parto, también se iban al mismo dominio del sol. Ese era su destino. Los que morían de cualquier otra cosa se iban al Mictlán. Ahorita vamos a platicar del Mictlán. Entonces, los dioses tenían como el sol podía escoger a quién llevarse. El Tlaloc podría escoger a quién llevarse, por ejemplo. Estos son los principales, digamos que los más comunes, pero por ejemplo se decía que si alguien moría de borrachera es porque Huitzilopochtli, el conejo, que es el dios del pulque, lo había elegido para llevárselo al paraíso de los borrachos, ¿no? Que eso está bien, suena bien. O que Tlazolteotl, que era la diosa de la lujuria, de los pecados sexuales, se llevaba a quienes morían. Ustedes saben que a quien cometía adulterio lo mataban, pues, ¿no? Se los llevaba. Entonces, como que los dioses propiciaban este tipo de muertes para aumentar sus huestes en el más allá. Esto también porque la muerte, yo no sé qué hará uno en el infierno, o en el purgatorio, o en el cielo, no tengo esa noción. Si alguien lo sabe, ahorita lo platicamos. Pero la muerte no era que se fueran a estar nada más en otro lugar, sino que iban a trabajar. El que moría por enfermedades relacionadas con el agua, ahogado, o sea, el que iba al dominio de Tlaloc, al Tlalocan, se convertía en su ayudante, era el que le ayudaba a traer las ollas que se vuelcan sobre el mundo para que llueva, ¿no? Los que les ayudaban a golpear los instrumentos que hacen el ruido de los rayos, a aventar los rayos, o sea, trabajaban, o sea, la muerte no era un descanso, pues había que trabajar. Los que morían, los guerreros que morían y que iban a los dominios del sol, recogían, formaban cortejos y recogían al sol al amanecer y lo acompañaban con cantos hasta el cenit, a su punto más alto, donde era recogido por las iguateteos, que son estas mujeres muertas en el primer parto, que lo llevaban hasta el ocaso, ¿no? O sea, tenían que trabajar, no había de más. Cuando las mujeres dejaban al sol en el ocaso, los muertos normales, digamos, que vivían en el Mictlán, lo tomaban y lo ayudaban a pasar el transcurso de la parte oscura y fría del universo, que es el inframundo, hasta que se lo volvían a entregar a los guerreros al amanecer. Eso era todos los días, o sea, y esas labores la llevaban a cabo los muertos. Entonces, para regresar a los muertos, digamos, comunes, los que morían de cualquier cosa, menos de ahogados o como guerreros y esto, estos muertos, bueno, déjenme decirles una cosa que es muy importante para esto. Para los nahuas, para los mexicas, los pueblos del posclásico, a diferencia de nosotros que tenemos un alma, bueno, los que creen que tienen un alma, ellos tenían varias almas de distintas calidades y que servían para multitud de cosas. Por ejemplo, tomar una bebida implicaba adquirir un poquito del alma del café, por ejemplo, y quedársela. Casi cualquier actividad que llevara a cabo el hombre estaba asociada a un alma. Entonces había almas de distintas calidades.
pero había 3 muy importantes. Había multitud, pero 3 eran las esenciales. El tonali, que está situada en la cabeza; el hijillo, que está situado en lo que se creía situado en lo que es el hígado, y que es el que provoca las pasiones, ¿no? El enojarse, el apetito sexual, todo esto. Y el teyolía, que está en el corazón, que es el alma, que es un poco el equivalente al alma de los católicos, pues es la que da identidad, la que proporciona la vida. Cuando moría alguien de una muerte normal, lo primero que sucedía es que el tonali podía andar por ahí, se podía quedar aquí. Entonces había la costumbre, cuando alguien nacía le cortaban un pedazo de pelo, y cuando moría le volvían a cortar otro pedazo de pelo y lo guardaban con un hueso o con la ceniza, según hubiera sido su funeral, y ahí se supone que se guardaba el tonali. Si no andaba por ahí, andaba el tonali hasta que se desvanecía. Eso con respecto al tonali. El hijillo, en la medida que estaba asociado, que era un alma asociada con el temperamento, con las pasiones y todo esto, si no se tenía cuidado, se podía escapar, y son los que luego se convierten en los fantasmas de los caminos, en las brujas, en todo esto. Entonces hay que tener cuidado. Entonces al muerto hay que tenerle cuidado, o sea, porque tiene tales energías que si se liberan, luego pueden suceder cosas, ¿no? Pero el alma que estaba en el corazón es propiamente el individuo. Entonces esta alma tenía que irse al Mictlán, que es el reino de los muertos. Aquí conviene también hacer una aclaración. El Mictlán, los frailes, la gente que recuperó mucha de la información que les estoy dando, lo equiparaban con el infierno. Son cosas distintas. O sea, lo único que tienen en común es que están bajo la tierra, que es el inframundo, pero el Mictlán no es un lugar para castigar. Ahí iba todo el mundo a terminar de algún modo su transcurso vital, ¿no? Entonces esa alma era devorada por Tlatecutli, el señora de la tierra. Si ustedes conocen las representaciones de Tlatecutli, es un ser con una gran boca abierta para tragar las almas, pero en posición de parto, porque las traga, las transforma y como que les da luz, pero mandándolas al inframundo. Una vez que el personaje llegaba al inframundo, pues tenía que pasar por 9 pisos, que son, cuando alguien está vivo va juntando energías, o sea, que si come demasiado, que si tiene demasiadas mujeres o demasiados hombres, que si hizo mal, que si hizo bien, o sea, energías no buenas o malas, sino múltiples energías. Entonces, toda esta energía que estaba contenida en el alma, cuando empezaba el transcurso por los pisos del inframundo, el transcurso era para irse limpiando de todas estas energías, digamos, mundanas. Y entonces el alma tenía que pasar con la ayuda de un perro, que es un rasgo común en toda Mesoamérica, el perro como acompañante de los muertos. Con la ayuda de un perro tenía que pasar un río, tenía que pasar un lugar donde las montañas se movían y chocaban entre sí y te podían aplastar, donde el viento era de obsidiana y te cortaba. O sea, eran 8 pasos que había que suceder. Al pasar cada uno de estos pasos, o sea, que era un sufrimiento, el alma se iba limpiando poco a poco, ¿no? Hasta llegar donde estaban los señores del Mictlán, los señores del lugar de los muertos, Mictlantecutli, que seguro habrán oído hablar de él, y su mujer Mictlacihuatl. Ahí se convertían como en ayudantes de estos señores, y es lo que les decía, ayudaban a pasar al sol, a llevar las semillas que son necesarias para la vida a la superficie. Pero esto no era para la eternidad. El transcurso entre que alguien moría y llegaba al Mictlán y trabajaba ahí, hacía las labores que le correspondieran, duraba 4 años. Después de esos 4 años, lo dicen varias fuentes, o sea que es una procedencia distinta, no es un invento de alguien. Después de esos 4 años, el alma se desvanecía, no desaparecía, o sea, lo que se desaparecía era la identidad del individuo que la había aportado. Y esta energía, esta alma, se convertía en una semilla, en la pluma de un ave, en un viento, podía hacer cualquier cosa, pues regresaba al mundo, porque del inframundo, del Mictlán, hay una conexión con lo que llaman los pueblos indígenas ahora, con el monte sagrado,
que es una gran montaña mítica donde están contenidos todos los beneficios del hombre, el agua, las semillas, los conocimientos, todo está en el monte sagrado. Y entonces cuando alguien moría y llegaba al inframundo, al perder su esencia, al perder su identidad, regresaba al monte sagrado para volver a ser parte del mundo, ¿no? Como ven, hay una diferencia sustancial en las concepciones, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta, no quiero que nos quedemos así de que me echo la media hora, pero sí. ¿Sí? Ok. Entonces, es difícil pensar que digamos, las tradiciones ahora son plenamente prehispánicas. Una acotación. Hay tantas tradiciones como grupos sociales hay, ¿no? Digamos que las tradiciones, sobre todo en las últimas épocas, la tradición del Día de Muertos se ha diversificado bastante. Ya no es una fiesta católica, ya no es un rito que los indígenas hacen nada más, ya hay disfraces, se han traído cosas de Halloween, o sea, que no lo estoy criticando, todo es válido, todo responde a un momento determinado, pero también es cierto que hay como la idea de que el Día de Muertos mexicano es tan especial porque es propio de aquí, con cosas que vienen desde hace siglos, y la verdad es que pues no es así. O sea, los ritos específicos dependen de creencias específicas, y en la medida que las creencias que les he relatado ahorita pues ya no son vigentes, los ritos no pueden tener ni las mismas características ni la misma intención. Las fiestas indígenas de los muertos son patrimonio de la humanidad, pero son fiestas no enteramente derivadas de lo prehispánico. O sea, estos grupos han sabido conservar, no sé, a propósito o porque así se han dado las cosas, elementos que las hacen únicas y que sí tienen que ver con la cosmovisión mesoamericana, pero no son, difícilmente se pueden relacionar con lo prehispánico. Pues vamos, o sea, sí tienen la idea de que hay varias almas, sí tienen la idea de que hay un transcurso que hay que hacer en el inframundo, que hay que limpiarse, todo eso, pero no es en los mismos términos, ¿no? Y además no es es un rito, pues, que se da entre ciertos grupos indígenas, no es el común de los mexicanos. Ya el común de los mexicanos tenemos una mezcla entre eso, entre lo que nos impone la urbanidad, o sea, y hay por lo tanto muchas variaciones, ¿no? Eso en cuanto digamos a la parte de que la fiesta del Día de Muertos que se celebra tradicionalmente en México tiene que ver con lo prehispánico. Tiene, pero poco y solo en ciertas regiones. Ahora, lo que es más común es el pan de muerto. El pan de muerto, pues, sí se hace en México, se ocupa en México, pero es una tradición que viene de Europa. Si ustedes se fijan, tiene unos huesos. Estos huesos lo que significan son las reliquias. Hubo un momento en que la religión católica, con todo y que se opone a este tipo de prácticas, requirió de partes de los huesos de los santos como para reafirmar, pues, y entonces se traían que el dedo de San Pedro, el pedazo de la cruz de Cristo, y así, que luego eran como miles y nadie sabía de dónde había salido tanto. Entonces, eso es lo que está representado en el pan de muerto, por ejemplo, ¿no? La misma fecha, no, sí habían, por ejemplo, los mexicas tenían un par de veintenas dedicadas a los muertos grandes y a los muertos chicos, pero no caían en noviembre, caían por ahí de agosto, septiembre, porque el asunto de la muerte tenía mucho que ver con el tiempo de la cosecha, de la maduración. Acuérdense que vida es muerte, ¿no? O muerte es vida. Con la maduración del maíz, el momento en que se aproxima el momento de la cosecha, se asociaba bastante con la muerte. Entonces, la fecha, por ejemplo, esa la trajeron los españoles. Es una fecha que se fijó por ahí del siglo, no me acuerdo, tú leíste hace rato, debe ser el siglo XI, algo así.
para todos los santos, les dicen que son todos los mártires de la Iglesia Católica, que incluso a algunos se desconoce su nombre. Bueno, pues había que celebrarlos en algún momento y se estableció la fecha del 2 de noviembre. Y entonces, bueno, pues aquí obligaron a los indígenas a traspasar ese ritual, que era el que menos querían dejar, porque pues la muerte de alguien y el cuidar la muerte de alguien es esencial para el grupo social, porque si no lo haces, pues ¿quién te asegura que lo van a hacer por ti, no? Entonces era uno de los ritos que más persistían, que más difícil era manejar, y entonces se les, pues como todo el proceso, se les convenció de celebrarlo el día 2 de noviembre, ¿no? Es otra diferencia fundamental, está desfasada. Buena parte de la cosmovisión mesoamericana está en función del ciclo del maíz, ¿no? De la siembra, del crecimiento y luego de la cosecha. Y entonces no hace sentido, si uno lo analiza, el sentido de la muerte entre los pueblos prehispánicos, no hace sentido que caigan en noviembre. O sea, y sobre todo que tenemos las referencias de que caía en los meses de agosto y septiembre. Eso en cuanto a la relación entre la fiesta de muertos. Y hay muchas diferencias más. Yo creo que saldrán ahora con las preguntas, ¿no? Lo otro que les quería platicar es, bueno, como vemos, hay maneras distintas de ver la muerte, distintas maneras de dedicarle ritos. Los ritos son necesarios. Si tiene uno la noción de que es necesaria la intervención de alguien para el transcurso del muerto. Si uno no cree en un más allá, pues no tiene ningún sentido realizar ningún rito, ¿no? La sociedad actual es menos creyente que antes. Basta ver la crisis de todas las iglesias, no solo de la católica. Eso tiene que ver, es una transformación cultural, pues, ¿no? Entonces, el rito católico se sigue haciendo, pues, o sea, sigue habiendo la misa de muertos y esto, pero en realidad, pues, ya tiene poco impacto global, pues, ¿no? Las fiestas de los pueblos indígenas sí se siguen realizando, pero algunas de ellas, por ejemplo, se han convertido en un espectáculo turístico. En la Ciudad de México tenemos el caso de Mixquic, que cualquier antropólogo documenta bien que hace 30 años se llevaba de una manera determinada, pero como llama mucho la atención porque ponen veladoras en la noche y el espectáculo la verdad es que es llamativo, la gente dejó de hacer el rito específico que hacía en ese momento, que sí tenía que ver con una cierta concepción de la muerte por el lugar en que está situado Mixquic junto al lago y todo, para pues darle gusto al turista. O sea, entonces, ahora compiten por a ver quién adorna mejor la tumba, quién le pone las luces más llamativas, y ya no tiene que ver con atender al muerto, ¿no? Bueno, que además recuerden que si la idea es que el muerto vive 4 años, estarle dedicando ofrendas y todo esto más de 4 años, pues no tiene alguno, ¿no? Entonces, pues así se va transformando, ¿no? Por ejemplo, los pueblos indígenas, algunos sí conservan, otros están desafortunadamente, o como sea, pues eso se da, responden más a intereses ya de que va la gente a verlos. Lo mismo pasa en Janitzio. Ciertas prácticas ya no se hacen. Por ejemplo, ellos acostumbraban a irse a algún lugar apartado, a estar con el muerto, dependiendo de qué tanto tiempo llevaba muerto el muerto. Pero pues, allá no llegan a hacerles fotos, entonces ya se quedan en el cementerio, ¿no? Y es como se van ajustando lo que les quiero hacer ver es que en la medida que se debilita la creencia alrededor de la fecha, o sea, de la esencia de esta cosa que es la muerte y cómo concebirla y cómo ayudar al muerto, porque al final se está ayudando uno, pues se van transformando las prácticas, ¿no? Y bueno, ahora con la globalización, con que hay información que compartimos con todo el mundo de manera más rápida y más, pues yo diría de manera más superficial, sin adentrarnos en realmente lo que significa. Yo me imagino
el asombro que debe tener alguien de Estados Unidos al ver las prácticas mexicanas como lo tenemos nosotros con lo que hacen ellos, pues se ha venido haciendo una suerte de cultura global sobre la muerte, ¿no? Y yo creo que eso empezó cuando empezamos aquí a adoptar prácticas que tienen que ver con el Halloween de Estados Unidos, que por cierto no es propio de ellos, sino que viene de otro lado. Y se ha ido haciendo como el Día de Muertos ya no celebra tanto la muerte, sino como qué significa morir. Vamos, se significa el miedo, el miedo no solo a la muerte, sino prácticamente a cualquier cosa. Eso explica en cierto sentido, por ejemplo, que ahora una de las prácticas comunes sea disfrazarse en Día de Muertos. Y bueno, va uno a la fiesta y todo, pero va uno disfrazado y buena parte de los disfraces, que no todos, tienen que ver con situaciones de terror, que el monje loco, lo que ustedes me digan, ¿no? En su mayoría. Entonces, ya no es, pasamos de tener un rito que tenía una función específica en función de una creencia específica, a tener ritos que provocan cohesión social, porque toda celebración implica que un grupo determinado se reúne y comparte ciertos aspectos, ¿no? Que eso también es importante, es la esencia de las fiestas, pues. Siempre hubo fiesta de muertos, pero ahora es más fiesta que antes, ¿no? Y eso también lo que implica es que tal vez hay menos preocupación por qué va a pasar después de esta vida, en el sentido social, porque yo creo que todo el mundo sigue preocupado por lo que le va a pasar, ¿no? ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Ya. Esto último se los digo porque otro de los lugares comunes alrededor del Día de Muertos de México tiene que ver con la actitud que tenemos los mexicanos ante la muerte. Yo al muy admirado Octavio Paz le debemos en buena parte este asunto de que el mexicano se ríe de la muerte porque así limpia su vida. Y bueno, que haya leído El laberinto de la soledad sabe por dónde va el asunto. Pero yo creo que no es tan así. Sí a nadie le da gusto morirse. O sea, digamos, si hacemos un círculo concéntrico de preocupaciones, en lo individual todo el mundo sabemos que nos vamos a morir, pero tampoco es que estemos deseando la muerte ni la vamos a recibir con una sonrisa. O sea, por favor, no nos gusta que se mueran nuestros seres queridos, ¿no? Porque además hay maneras de morir. Digamos que cuando se muere alguien que ya lleva mucho tiempo enfermo, que ya tiene 104 años, pues uno dice, bueno, pero cuando se muere un joven, por ejemplo, a nadie le gusta. No le gusta al grupo social perder a partes de sus elementos, ¿no? Entonces, esta idea de que nos reímos de la muerte, pues no, de la muerte propiamente no nos reímos. Tenemos una especie de rito, de acuerdo social, en donde creemos que todos los mexicanos nos reímos de la muerte, y sí hay elementos que expresan eso, las calaveritas, estas poesías que se hacen sobre seres vivos, aludiendo a qué pasaría cuando estén muertos y todo esto. Pero eso es como conjunto social, y no responde a sí responde a una manera determinada de ver la vida, pero no a la que era propia de las cosmovisiones ni católica, ni mesoamericana, ni lo es ahora de la indígena. Vamos, los mexicanos pensamos que nos reímos de la muerte, pero realmente no nos reímos de ella, ¿no? Y así hay que verlo, pues, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver, les digo, gente del arte en esta concepción que se fue creando, sobre todo a partir de 1920 y tantos para acá, cuando hay que crear una noción de identidad nacional. O sea, México viene saliendo de la revolución, de todo el entorno nacional, todo esto necesita México reconocerse como país, como único, con elementos distintivos. Y uno de los que sacude es a la celebración del Día de Muertos, y a esta idea de que los mexicanos somos muy machos y la muerte nos la pela, ¿no? Pero la verdad, pues que no, ¿eh? A menos que si aquí alguien se ríe de la muerte, ahorita que nos platique por qué. Yo creo que podemos pasar al chocolate. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, los invito a tomar algo de chocolate con pan y a regresar con sus preguntas para Enrique. Muchísimas gracias.
Les comparto también, como en otras ocasiones, que todas nuestras sesiones se graban y se colocan posteriormente en nuestra página web. Entonces, es bien importante que todas las preguntas se hagan a micrófono. De igual manera, estamos como desde septiembre transmitiendo todas las sesiones en vivo a través del canal de YouTube del Laboratorio de Comunicación del ITESO. Entonces, sí les rogamos que todas las preguntas se hagan a micrófono por un lado, y por otro lado eso también nos ayuda a llevar un orden. Paola, mi compañera, está súper al tiro viendo, y si no nos comunicamos, entonces, bueno, pues adelante. Bernardo está por acá. Sí, pásale el micrófono. Sí. Mientras pregunta Leonardo, aprovecho para comentar que sí se está viendo la transmisión, ya me dijeron. Y mando el saludo correspondiente. Buenas noches, yo soy Bernardo Torres y mi pregunta es, ¿cómo era el altar, si había altar o la ofrenda de la celebración del Día de Muertos para el final de la cosecha? O sea, si había, como hoy lo celebramos prehispánicamente hablando, ¿cómo era ese rito? Sí, mira, algunas fuentes señalan que lo que se hacía era poner alimentos para que el alma que regresaba, en estos 4 años que pasaban entre que el ser moría y se desvanecía su alma, regresaba, o sea, sí, digamos que seguía presente en este mundo, en especial en esas fechas, y lo que se hacía era ponerles alimentos para, pues un poco para que se alimentaran, para que recuperaran algo de energía que tanto trabajo les estaba costando perder, pero bueno, allá ellos, ¿no? Se ponían flores porque el olor los guiaba. En algunas fuentes indican, aunque ahí eso está un poco más en duda, que se prendía fuego porque el inframundo es el lugar de la oscuridad y del frío, y entonces la luz y el calor también los guiaban y venían, pues, ¿no? Ahí sí es lo mismo que ahora, pues la idea de que el muerto asiste a convivir con sus seres queridos y a estar con ellos, ¿no? Esa sí sería como una de las persistencias, digamos, ¿no? Ahora hay que decir que esa idea no es propia, exclusiva de Mesoamérica. También en algunos pueblos de España incluso se deja el alimento para que venga el muerto y coma, ¿no? O se le reserva el lugar para que se siente a la hora de la cena, ¿no? Buenas noches. Hola. Hola. Mi pregunta es más bien, mi pregunta es hacia quiénes de los cronistas o de los frailes es quienes primero documentan este tipo de ritos y con qué intención. Bueno, mira, la intención es expresa, pues lo dicen ellos claramente. Quieren saber cuáles eran las creencias, las costumbres de estos pueblos para evangelizarlos, ¿no? Ese es el motor, pues, ¿no? Y las fuentes primarias es Fray Bernardino de Sahagún, que pues es el ídolo de cualquier interesado en las cosas prehispánicas. Es una auténtica enciclopedia eso. Él es la principal fuente. Él hace un cuestionario. Fray Bernardino no es que sea nada más un sacerdote común y corriente. Es de esa estirpe que están preocupados por cosas de filosofía, por explicar el mundo, un asunto que estaba en boga en la Europa de principios del siglo XVI, y en ese sentido hace las preguntas en su libro y obtiene estas respuestas súper interesantes, ¿no? Él es la fuente principal, porque él les pregunta, ¿qué crees de la muerte? ¿Qué pasa cuando se mueren? O sea, les hace las preguntas específicas y obtiene respuestas específicas. El otro es Durán, Fray Diego Durán, que también contiene muchísima información sobre los ritos. Fray Diego Durán no la recoge de primera mano, él abreva de libro de otro franciscano, de esos primeros 12 franciscanos, un libro perdido de Fray Andrés de Olmos, que también tiene muchísima información sobre estas cosas, pero ellos aprenden náhuatl, y porque es muy importante entender el idioma para entender los conceptos, como son asuntos conceptuales.
es muy importante que ellos, es un factor importante que sabían náhuatl y entonces eran capaces de entender bien lo que estaban diciendo. Sí hay que decir, por ejemplo, que Fray Bernardino de Sahagún recoge de sus informantes náhuatl toda la información y él la traduce. Entonces, cuando la traduce, pues mete su cuchara, ¿no? Entonces dice que estos son cosas del demonio, que este Tlalocan es igual al paraíso terrenal, y así como acotaciones. Afortunadamente, Sahagún tuvo la decencia de dejar el texto náhuatl íntegro. Y entonces, durante pues, siglos hemos vivido con la traducción al español de Sahagún, que está lleno de estas cosas. Pero en los últimos, ¿qué será? En los últimos 5 años, el Seminario de Cultura Náhuatl de la UNAM que dirige León Portilla, se ha dado la tarea de traducir todo el texto náhuatl de Sahagún. Y entonces, bueno, se está ampliando la visión que tenemos sobre estos asuntos, porque Sahagún, cuando no le cabía, pues no lo traducía. O luego se lo olvidaba, o luego como se ponía a echar su rollo, pues se saltaba cosas. Y entonces se está enriqueciendo mucho más el conocimiento, sobre todo del mundo conceptual de los náhuatl, ¿no? En esa época, que es muy importante. Entonces, hay una edición de López Austin y Josefina Quintana en una colección que se llama 100 de México de Conaculta, casi inconseguible ya, pero si tienes suerte por ahí la vas a encontrar, son 3 tomos. Y si no, busca en la red las traducciones que te estoy diciendo, están publicados en Estudios de Cultura Náhuatl, directo del náhuatl al español. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿a qué corresponde la particularidad de los entierros aquí en las tumbas de Tiro en Occidente con respecto al resto de Mesoamérica? Mira, es una tradición muy peculiar, casi que no hay, es única de aquí, de Occidente. Es única en cuanto a la arquitectura, ustedes lo deben de saber mejor que yo, que es una forma así como de campana. Eso no hay en otro lado. O sea, eso implica que es una concepción sobre la muerte específica, que es lo que les decía al principio. O sea, las expresiones materiales específicas implican conceptos culturales específicos. En ese sentido, son únicos. El hecho de que tengan esa riqueza de ofrendas y esa variedad de ofrendas y ese tipo de ofrendas, bueno, antes, el esfuerzo que implica construir esas tumbas de Tiro implica una jerarquía social. O sea, implica que hay una sociedad claramente diferenciada en la que alguien puede ordenarle al otro que invierta esfuerzo en hacerle su tumba, porque no son tumbas fáciles de hacer. Luego, a mí me ha tocado ver algunos informes donde el arqueólogo se dedica a quejarse del trabajo que le costó excavarla, ¿no? Entonces, eso ya implica una división social. La forma implica una cierta concepción. Hay muchas teorías, no me las sé bien, entonces no quiero resbalar con respecto a la forma e incluso el tiro que tienen estas tumbas de Tiro precisamente, que pueden representar el inframundo o que es la boca del cielo. O sea, hay como muchas teorías respecto a la arquitectura, a la formalidad arquitectónica. Pero lo que hay que ver ahí es que la riqueza de la ofrenda y la variedad de la ofrenda refleja mucho de la concepción sobre la muerte. El hecho de que se acompañe de objetos de uso cotidiano quiere decir que se cree que son para ayudar en el transcurso del viaje al inframundo de este individuo, ¿no? O sea, que tenga que comer, que tenga sus cosas preferidas, la presencia constante de figurillas de perros, que ahora, bueno, de paso les digo que la mayoría de los objetos que ven de tumbas de Tiro, así en colecciones privadas o por ahí, son falsos, no compren nada. Pero bueno, la recurrencia de figuras de perros es porque el perro era el acompañante, el muerto necesitaba ir acompañado de un perro para pasar el río. Entonces, la figurilla implica eso, o sea, se cree que tienen como vida, que adquieren vida, pues, ¿no? Que haya representaciones de seres armados en las figurillas, en las ofrendas, quiere decir que era un señor con el prestigio suficiente, con la posición social suficiente como para hacerse acompañar de gente que lo ayude a pasar los peligros, por ejemplo, ¿no?
Que haya músicos, bueno, pues que también tiene que ver con que en lo que se desvanece el alma, pues el Señor tiene que pasarla como la pasaba aquí en vida, ¿no? Que esto es universal. O sea, el arqueólogo, lo mejor para un arqueólogo es encontrarse una tumba, porque ahí ve qué tan complicada era la sociedad, qué creían, qué materiales utilizaban, a qué se dedicaban y todo esto. Entonces, las tumbas, con la riqueza que tienen las de la tradición de tumbas de Tiro, pues son indispensables para entender una sociedad, ¿no? No sé si es lo que… ¿Sí? Gracias a ti. Sí, muchas gracias, Enrique. Prácticamente creo que está contestada la pregunta que voy a hacer con esta última intervención. Un arqueólogo, que es prácticamente ¿en qué aspectos del fenómeno de la muerte tiene que fijarse, o del rito de la muerte también, y qué significados tiene para comprenderlo mejor? Es decir, bueno, ya se habla de las figuras, porque cada una de las cosas que tiene una tumba o un rito específico, cada una de las acciones tiene un significado, ¿no? Uh-huh. Dentro de estas que se han enumerado aquí, habrá otra también en donde el arqueólogo pone atención para comprender el significado de la muerte en una cultura determinada. Sí, bueno, me estás haciendo que les confiese que les he estado haciendo trampa, porque buena parte de lo que les estoy platicando así con todo detalle, con toda seguridad, son relatos, son las cosas que decíamos ahorita que recuperó Sagún y Durán, que algunos conceptos perviven en los grupos indígenas actuales. Los arqueólogos tendemos a creer que los restos materiales, bueno, es que así es, los restos materiales son reflejo de códigos culturales, pues si algo está en una posición determinada, en un lugar determinado, es porque hubo una acción cultural concreta que ahí lo dejó. El problema es cómo lo interpretamos. Entonces sabemos bien que las tumbas pues reflejan este tipo de cosas que les estoy platicando, pero es difícil llegar al nivel conceptual que te dice cuando alguien se lo dictó a otro, ¿no? O lo escribió. Entonces, lo que quiero decirte es que como hay como un límite en lo que podemos saber a partir de los restos materiales, eso depende más bien de la madurez de la disciplina, ¿no? Hoy podemos decir más cosas que antes, porque hemos encontrado mejores teorías, mejores métodos y últimamente sobre todo mejores técnicas. Hasta hace algunas pues décadas, cuando uno encontraba un entierro, pues era fácil decir a qué sexo pertenecía, podemos casi con verlo saber más o menos qué edad tenía, pero pues era como que todo, ¿no? Afortunadamente ahora hay análisis que permiten saber fechar los huesos, saber qué enfermedades tuvo, cuál es su ascendencia, o sea, el campo se está abriendo tanto que no sabemos a dónde vamos a llegar. Voy a hacer un comercial, pero el número de enero o febrero, no sé, ahí estén atentos, de Arqueología Mexicana, va a estar dedicado justo a todos este tipo de análisis nuevos, ¿no? Que nos permiten entender muchas cosas. Pero entender los ritos y los mitos a partir de las puras piedras y los huesos es como muy complicado, tengo que decirlo, ¿no? Al contrario. Buenas noches. Hola. Felicidades. Sí, muchas gracias. Muy interesante la charla. Parte ya me contestó la pregunta. Una cosa es entierros y otra es los rituales hacia los muertos. Entendí ahorita por la respuesta que es difícil porque ustedes tratan con piedras. Sí. Y es difícil saber porque, por ejemplo, el montar altares que hacemos ahorita como costumbre, como folclore, ese es como un ritual. Pero no es entierro de muertos, esa es otra cosa. Sí, no, son cosas distintas. Una cosa es la muerte propiamente y otra cosa son los ritos. Ajá. Que se hacen digamos, con cierta… en una estructura institucional que puede ser la creencia, pues la religión, y otra cosa son los ritos pues más mundanos, como los que se llevan a cabo ahora, que no por eso son menos importantes. Claro, y son los que son difíciles de conocer porque no hay testimonios. Todo lo que esté relacionado con el mundo de las ideas es
es complicado conocerlo a partir de los puros restos materiales, aunque hay muchos arqueólogos que asumimos y que sostenemos que sí se puede, que nada más hay que nos tengan paciencia, tampoco es… Sí, por eso mi pregunta va hacia los niveles que manejan en los altares que ahora se ponen, que hablan de 3 niveles, esos son falsos. Bueno, no que sean falsos, sino que más bien ya es un sincretismo con la religión católica, pero eso no lo manejaban ellos, porque también lo quiero enlazar con el Tzompantli. Sí tiene una relación con el Tzompantli, pero el Tzompantli también tiene relación únicamente con la cultura náhuatl. No estamos tocando nada, por ejemplo, mayas u otras etnias. Son 2 preguntas en una, te las respondo. Bueno, 3. La primera es, ningún hecho cultural es falso. O sea, si alguien viene y te dice, yo estoy poniendo un altar de muertos con 3 niveles y es prehispánico, el es prehispánico es falso, pero el que lo ponga de 3 niveles es que él tiene una concepción determinada sobre las cosas, que también hay que estar atento, pues no hay que discriminar ningún hecho cultural. Eso por un lado. Por otro lado, los niveles, no sé si se los dije, pero en la cosmovisión mesoamericana el mundo se divide en distintos pisos, cielos, niveles, como quieras decirles. Son 13 hacia arriba y los 9 del inframundo. Pero estos 13 hacia arriba, ¿cuál es la razón de que haya 13 y 9? No, es que en realidad son 9, 4 de que corresponden un poco al ámbito terrestre y 9. Entonces, cuando alguien te habla de 3 niveles, también está haciendo como una abstracción de esta concepción de los niveles. O sea, no son incompatibles, pues es una suma distinta, digamos, ¿no? Y con respecto al Tzompantli, no es una práctica exclusiva de los mexicas la tenían. Hace rato alguien me comentaba de los Tzompantlis. Los mexicas tenían la práctica, pero no es exclusiva de ellos. Es famoso el Tzompantli de Chichén Itzá, por ejemplo, en Tula, que es varios siglos anteriores a México Tenochtitlán, hay Tzompantlis. Hay Tzompantlis aquí en la región de Zacatecas. De hecho, hay quien dice que es originario de aquí, que por eso, y de acá se llevó para el centro de México. Y es lo que les decía, que nosotros sabemos de las prácticas culturales mucho gracias a las fuentes y a la arqueología del centro de México, del posclásico tardío, del momento con el contacto con los españoles, pero son tradiciones que vienen de siglos atrás, que en algo permanecen inmutables y en muchos se van transformando con el paso del tiempo. El Tzompantli es un buen ejemplo. Es de repente una erupción en el centro de México y de ahí se hace general. O sea, hay Tzompantlis en varios lados. Hay uno muy interesante, de hecho, cuando los españoles van camino a México Tenochtitlan, una caravana pues se pierde o es atacada por tlaxcaltecas, y los sacrifican a los caballos y todo, y los ponen en el Tzompantli. Está la ilustración del códice, que es maravillosa, ¿no? Entonces, porque además el Tzompantli sí tiene mucho que ver con la muerte. Uno puede pensar que cuando alguien es capturado y sacrificado, pues eso es un ser menor, ¿no? Pero no, los sacrificados eran de estas gentes que se iban al dominio del sol, eran parte de estos guerreros que acompañan al sol de que sale hasta que llega al cenit. O sea, los sacrificados son las cosas, uno ve las cosas desde su perspectiva, pero si lo ve desde el punto de vista de la cosmovisión predominante, pues era un honor ser sacrificado, aunque estoy seguro que nadie le daba gusto. De hecho, los emborrachaban unos días antes, ¿no? Entonces, y el Tzompantli, ¿por qué se colocan las cabezas una tras otra? Bueno, porque en la cabeza, lo dijimos, reside parte de la esencia del hombre, ¿no? El tonali. Entonces, era como conservar y transmitir esa energía para el grupo social. En ese sentido, por ejemplo, no es distinto a las reliquias de los santos que les platicaba, ¿no? El Tzompantli sería un equivalente, un poquito más exótico, digamos. Muchas gracias. Buenas noches. Yo he vivido en varias partes del país, bueno, aparte de esos países, Potan, Bican y Cocori. Nos gustaba ir a ver ahí el Día de Muertos en Sonora. Y luego más para acá,
No, pues en la Ciudad de México viví muchos años y nos llevaba mi padrastro a Mixquis. Y luego también en Tehuacán, Puebla, nos tocó Berritos, Comitán, Oaxaca, Tepic, Nayarit. Se murió una niña pequeñita y como los que trabajaban ahí en el rancho eran coras, pidieron permiso para hacer un ritual y lo dejaron. Dijo el padre, sí, que lo hagan. No, pues todo de película, pero son similares los rituales. Me tocó ver en Israel rituales, todos los rituales de muerto, allá que la chivá y bañan al muerto, bueno, sobre todo los de la guerra, ¿verdad? Pero todos los rituales en el mundo en que he vivido, en Argentina y bueno, son sobre todo en las pampas que hacían ahí. Yo fui médico veterinario, dejé todo porque pues ya estuviera muerta por tanta alergia. Entonces, es fascinante, ¿eh? Y para mí, la muerte es el paso a la otra vida. ¿Qué va a haber al final de los tiempos? Pues una restauración y al rato todos los escogidos pues, se quedan en este mundo restaurado. Esa es mi idea. Está porque bien. decir, ay no, la muerte, trabajo en el hospital civil, ya están todos los altares. Falta mi foto, ¿verdad? Porque no, me acaban de hacer una en el Guadalajara, pero ¿quién? Mire, es justo lo que he tratado ha sido como la intención principal de la charla. La muerte es un asunto universal. O sea, como empecé, todo el mundo se muere y el hecho de que haya respuestas similares ante la muerte obedece a una causa muy sencilla. Todos somos seres humanos. O sea, tenemos, las culturas son distintas entre sí y producen actos culturales claramente diferentes, pero hay toda una serie de actos humanos que son propiamente humanos, que son universales, porque tenemos una cierta capacidad de abstracción, de comprensión y de respuesta a las cosas. Entonces, no es de extrañar que no solo con respecto a la muerte, sino con varias cosas haya similitudes, sin que eso quiera decir que nos estemos comunicando todo el tiempo y que alguien haya desarrollado algo y se lo haya pasado al otro. Un buen ejemplo es la agricultura. La agricultura se da pues, de manera independiente, por lo menos en 6 regiones del mundo, ¿no? En unos lados es el trigo, en otros es el arroz, aquí es el maíz. Y eso es porque el ser humano tiene una capacidad determinada de enfrentar las situaciones y de darle soluciones lógicas, pues, ¿no? Y la muerte, en el sentido que es un elemento muy, tal vez el más universal de todos, pues es obvio que tiene que tener, las concepciones tienen que tener similitudes y las respuestas a las preguntas fundamentales tienen que tener similitudes, ¿no? Ahora, pues habrá quien crea que hay vida después de la muerte y habrá quienes creemos que aquí se termina todo, pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Y es al final de cuentas lo bonito de estudiar las culturas, ¿no? Buenas noches. Hola. Muchas gracias antes que nada por la conferencia, muy interesante. La pregunta sería si el culto a la Santa Muerte actual tiene algo que herede de la muerte mesoamericana. ¿Y cuál sería esa herencia? Híjole, es una pregunta complicada. Mira, el culto a la Santa Muerte ha adquirido como mucha popularidad últimamente, sobre todo porque se le relaciona con ciertas prácticas que sabemos, ¿no? Pero no es un culto nuevo. No es propiamente nuevo y tiene que ver con lo prehispánico, en mi opinión, casi nada. A pesar de que en la revista tenemos un artículo, te paso la ficha, donde un arqueólogo argumenta que hay alguna relación, pero para mí es un asunto plenamente medieval. En la Europa de los siglos anteriores a la conquista, no hay que olvidar que hubo grandes epidemias, una gran mortandad. Y bueno, la religión católica se le tiene miedo a la muerte. O sea, digamos, no como se le tiene miedo, pues no voy a ahondar.
Y entonces esta presencia cotidiana de la muerte, este arrasar poblaciones enteras, hizo que como una manera de buscar su protección, no era un elemento de culto, pero se le empezó a rendir culto, que es una cosa universal también, ¿no? A veces cuando uno rinde culto a algo, es porque lo que buscas es que no te afecte, ¿no? Entonces, y ahí quedó latente, y sí hay expresiones de la Santa Muerte en los siglos XVII y XVIII, no son muy abundantes, pero sí hay. Elsa Malvido, una antropóloga, historiadora que se dedicó su vida a estudiar la muerte, hay un museo de la muerte en San Juan del Río, muy interesante, lleva su nombre, o sea, es increíble, el Museo de la Muerte con el nombre de una investigadora, documentó mucho esta presencia de la Santa Muerte, ¿no? Pero en realidad el culto, salvo en Guatemala, que se le equipara con un santo, San Pascual Bailón, que tiene los atributos de algo relacionado con la muerte, para mí es un culto reciente, pues, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de transgredir las normas sociales y acudir a alguien para que te justifique que lo estás haciendo, ¿no? Es por lo menos en la Ciudad de México, es la patrona de los que roban, de los que secuestran. Me da pena decirlo, pero está incluso asociada a un barrio de mala fama, ¿no? Que es así como el centro del culto a la Santa Muerte. Entonces, con respecto a la época prehispánica, la Santa Muerte no. Sí había un señor, sí había un dios de la muerte, que era Mictlantecutli, pero no era un dios que tuviera implicaciones de bueno o malo, simplemente recibía a los muertos y los alojaba. Si era feo, si hedía, pues sí tenía mal olor, porque los muertos tienen mal olor. Si su dominio era de la oscuridad, porque es el lugar de la muerte, el inframundo. Si era un dios frío, porque pues no tenía con qué calentarse. Tenía mala apariencia, estaba descarnado, tenía el pelo crespo, pero no era una deidad mala, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido yo no encuentro relación. No sé si es lo que preguntabas. Sí, claro que sí. No sé, yo pensé que con alguna deidad del inframundo se le podía asociar directamente, pero… No, como es ahora, no, ¿eh? ¿No? Y hasta donde yo entiendo, por ejemplo, a la Iglesia Católica no le hace mucha gracia el culto. Es de esos cultos populares que se dan porque la gente quiere tenerlo, ¿eh? Sí, o que sea también alguna especie de resurgimiento de esta cosmovisión prehispánica en donde la muerte tiene un lugar preponderante, ¿no? Pero es que, mira, no es que ahorita hemos estado hablando de la muerte y ha sido el tema central porque pues es para eso, de eso trata la plática, pero no es que las sociedades prehispánicas fueran unas enfocadas en la muerte, pues era parte de todo el entramado cósmico, ¿no? De una manera de entender el mundo, de estar en él. O sea, la muerte era un paso necesario, pero no era la preocupación principal. Ese es otro de los lugares comunes que de repente se encuentra uno que dicen que las sociedades eran militaristas y que estaban obsesionadas con la idea de la muerte y todo esto. No, era una de tantas expresiones, ¿no? Sí debe de haber sido impresionante ver un Zompantli. Entonces yo entiendo a los españoles que de repente dicen, no, es que estos señores nada más estaban juntando muertos, porque ver un muro real, literalmente de cráneos, pues debe haber sido impresionante. Que le comentaba a la señora que hará cosa de 6, 7 meses encontraron el Zompantli de Tenochtitlan, que es una maravilla. O sea, sí es siniestro, pues, pero encontraron los cráneos con los hoyos de donde se ensartaban para exhibirlos, ¿no? En la calle de Guatemala. Yo espero que pronto lo exhiban. Bueno. Buenas noches. Doctor. ¿Dónde? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? Sí. ¿Acá? Ya te vi. Buenas noches, doctor Enrique. Para ponerlo en contexto, compartirles el contexto brevemente, llegamos días antes del Día de la Muerte a Morelia. Subimos a Pátzcuaro y yo recuerdo muy bien unas pirámides, pero solamente estaba la franja superior abierta. Y yo escuché que todavía faltaba mucho tiempo para escarbarlas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hay dentro de… Bueno, si se le pudiera poner un nombre a la energía que hay dentro de una pirámide, pero la energía de conocimiento, ¿cómo la podríamos catalogar? Porque yo me acuerdo del contexto que no se me puede olvidar y yo tenía que, no sé, 12 años o 13.
A ver, vamos, si tú vas a una zona arqueológica, pues todas son impresionantes y igual sientes alguna emoción determinada, sobre todo si estás chico, es una experiencia única. Pero las pirámides no tienen ninguna energía, o sea, no fueron hechas para eso, no guardan energía como las de México, las de Egipto, las de ningún lado, ¿no? No hay tal, pues. No. Eso ameritaría una conferencia también. ¿Qué tan cierto hay de que guardan energía, que son centros esotéricos? Todo eso no es para nada, ¿no? Que sí es impresionante. Pátzcuaro fue una de las capitales de los purépechas, Pátzcuaro, Tzintzuntzan e Iguazio, ¿no? Tzintzuntzan está bien excavado, Iguazio más o menos, y a Pátzcuaro le falta todo, y con que Pátzcuaro era la más importante. Entonces, se divide entonces el paréntesis de pirámides, no sé, en donde se les daba culto a la muerte, o esa también es una ideología. Es que las pirámides, hace rato les decía que cuando un alma se termina de debilitar y desaparece como alma identitaria, se convierte en una semilla, por ejemplo, que va al monte sagrado, ¿no? Las pirámides de México normalmente son representaciones del monte sagrado, son metáforas del monte sagrado. Y bueno, tienen distintas formas porque la concepción del monte sagrado no es la misma en Teotihuacán que en lo específico, que en Templo Mayor, que por ejemplo en Michoacán, ¿no? Tú ves las yácatas, que así les dicen a las pirámides ahí, y tienen una forma totalmente distinta a las del centro de México, pero representan el monte sagrado. Eso en cuanto a las pirámides grandes. Cada dios tenía su templo, donde se le hacían ritos específicos en días determinados, de acuerdo a su vocación. Entonces sí había templos dedicados al dios de la muerte, claro que había, ¿no? Como había dedicados al dios de la lluvia o al del viento, o sea, todo dios tenía dios de cierto calibre, tenía su templo. Sí, buenas noches. Buenas. Esta pregunta, comentario, ya la contestó usted sobre el tono festivo de la muerte en el mexicano, citando a Octavio Paz, en la cual, pues, más bien es como para cubrir un temor del mexicano hacia la muerte, el burlarse de ella, entre comillas. Y hablando de epitafios, para mí es muy interesante ver, por ejemplo, en el Panteón de Belén, el recorrido que hace uno, sobre todo leer los epitafios, lo que se escribía en el siglo pasado, y un poco festivo también, ya bromas aparte del mexicano. Por ejemplo, aquí yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y había. Otro que dice: recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Y el tercero y último: aquí descansa mi querida esposa, Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Y vamos, pues ya me contestó usted la pregunta hace un momento, sí. Pero sí, es un temor, quiero pensar que natural hacia la muerte, y lo disfrazamos un poco con las bromas, con el burlarse un poquito de ella. Sí, no que no haya chistes alrededor de la muerte, digo, esos están muy buenos. Y por ahí alguien me vino a decir en el intermedio otro par, ¿no? Pero no es la tónica general, pues es una expresión lateral que merece ser analizada, ¿eh? Digo, ya si estamos a decir frases, a mí me gusta mucho esa de: cuando vivía el infeliz ya que se muera, ahora que ya está en el feliz, qué bueno era, ¿no? También. Creo que ya, pensé que se habían agotado. Buenas noches. Yo tenía 3 preguntas. La primera era, ya prácticamente ya la contestó, sobre las muertes ceremoniales en la cosmovisión de México Tenochtitlan. O sea, a lo que entiendo, a lo que comentó, es que esas muertes rituales, como las guerras floridas, donde se tomaban cautivos para alimentar al sol con la sangre, o sea, le están dando el privilegio de morir. Por otro lado está el juego de pelota, donde el equipo ganador se esmeraba para poder ser sacrificado. Entonces esa cosmovisión era
como enaltecerlo, no ir al Mictlán y ir a trabajar con el dios Sol. La otra pregunta es los estados de transición de la muerte. En este caso, los guerreros que se convertían en colibríes para llegar a eso, cómo era esa cosmovisión. Y por último, me llamó la atención los entierros en Templo Mayor, donde hay ocelotes o jaguares también enterrados en ciertas posiciones con ciertos personajes, e inclusive con caracolas o tiburones sierra. ¿Eso qué representaba? En la cultura mexica el águila representaba el sol, el ocelote o jaguar o tigre representaba la noche, pero ¿por qué se enterraban con estos animales? Dijiste muchas cosas, ahí vamos. Sí era un honor ser sacrificado, pero era un honor social, vuelvo a lo mismo, o sea, el grupo lo veía como un honor, pero el sacrificado no le daba mucho gusto, o sea, hay registros de que se les atendía muy bien antes de los días antes de la ceremonia de sacrificio, pero unos pocos días antes se les empezaban a dar unas sustancias que los tuvieran así medio atontados para que no se les fuera a ocurrir escaparse, ¿no? Entonces sí era un honor, pero para el grupo, pues, no para cada individuo. Es lo que insisto, la muerte está buena en los demás, no en uno, ¿no? Con respecto al juego de pelota, dijiste algo que también es una creencia muy difundida, de que el ganador era sacrificado. La verdad, solo una fuente hace esa mención y un análisis así semántico del fragmento, pues parece que es un error del copista, porque todas las otras evidencias indican que al que sacrificaban era el que perdía, ¿no? De hecho, el Popol Vuh, eso es lo que narra. Estos se pierden con el juego de pelota con los dioses, los seres gemelos, y son sacrificados. Entonces, en el juego de pelota, el sacrificado era el perdedor, pues como sigue sucediendo con los juegos de pelota ahora, ¿no? O sea, nada más como le fue al entrenador del Cruz Azul, ¿no? Esto de los colibríes, fíjate que es interesante porque la mayoría de las fuentes dicen que el alma, cuando ya ha terminado de desgastarse, de limpiarse, al transcurso de estos 4 años se convierte en semilla, en plumas de ave, en lo que sea. Pero hay algunas fuentes que dicen que esas almas, sobre todo la de los guerreros, porque hay que decirlo, los que van a acompañar al sol, también viven 4 años, o sea, trabajan 4 años, después también se desgasta el alma y se desvanece. Hay unas fuentes dicen que esos guerreros, cuando el alma se desvanece, se convierten en colibríes. Esa es la referencia. Y eso tiene que ver con que Huitzilopochtli, el dios tutelar, era un dios guerrero, nace matando a sus hermanos, nace armado y matando a sus hermanos, y justamente es el colibrí del sur, Huitzilopochtli, ¿no? ¿Por qué hay animales en las ofrendas del Templo Mayor? Estas son las ofrendas que se encontraron debajo de Tlaltecutli, del gran monolito de Tlaltecutli, que se están excavando recientemente. Cuando retiraron el monolito es impresionante, nunca dejen pasar la oportunidad de conocerlo. Cuando lo retiraron pensaron que abajo iba a estar el entierro de Aguizotl, porque Aguizotl está mencionado en el monolito. Y lo que se encontraron fue una caja enorme de piedra, como esto, con miles y miles y miles de objetos que incluyen el pez sierra, el esqueleto de águilas, de ocelotes, de todo esto. Pero lo que han descubierto los arqueólogos, que han hecho un trabajo excepcional, es tal vez el mejor trabajo de arqueología en los últimos años en México, es que cada una de esta ofrenda tiene como pisos. Entonces, cada uno de los pisos que tiene la ofrenda representa uno de los niveles del mundo. Entonces, el ocelot, por ejemplo, está asociado con un nivel del inframundo. Las águilas, lo sabemos, están asociadas con el sol. Entonces, están en eso, porque la verdad es que nada más sacarlo ha sido un verdadero trabajo, y ahorita están en el análisis. Pero la impresión es de que lo que está representado ahí es exactamente la estructura del cosmos, y es una maravilla. Entonces, esperamos que pronto haya resultados. Está en las mejores manos eso. No sé si es lo que preguntabas, ¿sí?
Sí, señor. Hola, buenas noches. Soy Michelle y yo tengo una pregunta. Perdón, no sé. ¿Acá? Sí. Tengo una pregunta sobre la garbancera de Posadas, ahorita conocida como la Catrina, si tiene más que ver como con lo prehispánico o la connotación que se le quería dar era más hacia como la muerte, más como hacia Europa. O sea, no sé si quedó estructurada la pregunta. No, te entiendo bien. Eso me da pie para comentar que, bueno, buena parte de la idea de que los mexicanos nos reímos de la muerte viene de José Guadalupe Posada. Pues el tipo era un irreverente y él sí se reía de la muerte, ¿no? Porque, pues, sobre todo porque no era la suya y además era muy popular y era muy leído y muy visto, y de ahí viene buena parte. Cuando en los 1920 los intelectuales tratan de retomar esta idea de que el mexicano se burla de la muerte, buena parte es porque existe esa tradición de las hojas volantes, ¿no? Pero con lo prehispánico, pues no tiene que ver, no tiene que ver, más bien. Es algo propiamente mexicano. Hay que entender que lo mexicano es la mezcla de la cultura prehispánica, la española y todos los que nos han venido llegando después y todas las influencias que tenemos, ¿no? Sí somos específicos, sí somos únicos, pero no excluyentes. Entonces, así es, señora. En hablando de los epitafios. Perdón. Entonces ya se consideraría como un ritual. No. Nada más como… Un ritual es una práctica que tiene como fin lograr una comunicación con un ente externo a este mundo. Ese es el sentido de un ritual, ¿no? Por eso los rituales, pues, casi exclusivamente son religiosos, están asociados a algo religioso. Aunque hay ritos para tratar de convencer a la amada y eso, ¿no? Pero son ritos que requieren la intervención de alguien, pues, ¿no? Ese es el sentido de un ritual. Entonces, más bien es pues una concepción, pues en el caso de Posada es una expresión popular de una manera de entender lo que estaba sucediendo, porque no hay que olvidar que Posada es como un reportero de actualidad. Digo, hoy lo vemos 100 y tantos años después y se nos hace algo fuera de contexto y eso le da esa aura de tradición, pues, ¿no? Pero en el momento eran hojas que se repartían con los acontecimientos que estaban pasando, ¿no? Señora, ahora sí. Perdón. En la Universidad de Guadalajara, en estos días, como en una semana, están dando siempre charlas, pues, sobre la muerte desde muy diferentes puntos de vista. Entonces, una investigadora que se llama Teresa Malvido nos platicó una cuestión que se nos hizo un poco curiosa, que cuando la famosa gripe española, que así le llamaron, gripe española en el 28 del siglo pasado, pues que hubo mortandad de gente en todo el mundo, en varios países del mundo, ¿verdad? Y se supone que venía esa enfermedad de allá de España. Entonces aquí también, inclusive aquí en Guadalajara, hubo muchísimos muertos y que ya no había cajones, ni quien los hiciera, ni había suficientes, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer fosas comunes. Entonces en esas fosas comunes no creo que tuvieran algún epitafio, ¿verdad? Porque pues era una crisis, era una epidemia, pero sí el mexicano siempre bautiza las cosas, ¿no? Entonces a esas fosas comunes le llamaron la capirotada. Bueno, y ahorita de lo que están comentando me surge una pregunta, y esta tradición también de las calaveritas, de hacer estas mini poemas con alusión a la muerte, ¿desde cuándo vienen o si tendrán también alguna? Mira, no lo sé de cierto, pero intuyo que tienen que ver precisamente con las hojas de Posada, que acompañaba de versos o sea, más bien
los dibujos acompañaban a los versos, que muchas veces son satíricos, un poco en el estilo de las calaveritas. Yo intuyo que ahí se originaron, pero no lo sé de cierto. Lo que sí sé es que por ahí de los 1950, no sé si el Universal o el Excelsior impulsaron muchas cosas, impulsaron la tradición, que se ha ido diluyendo, también, digo, antes uno encontraba suplementos en los periódicos repletos de calaveras y ahora ya no, pues es un gasto, pero creo que es por ahí, aunque no me hagas mucho caso. Buenas noches, pues es un gusto tenerlo aquí. Llevo mucho tiempo leyendo la revista. Tengo ya el número los 3 números del número especial en 3 partes, ¿no? Sobre cosmovisión de Mesoamericana. Y pues ha sido un trabajo invaluable estar difundiendo esto a nivel general. Muchas gracias. Porque realmente el material de este tipo se queda siempre enclaustrado en los centros de investigación y es la única revista que lo difunde a nivel masivo, ¿no? Se puede encontrar hasta en los puestos de periódicos más alejados, en todos lados. Lo que me da tristeza es ver que se quedan muchos ejemplares, ¿no? Que se prefiere comprar otro tipo de material insoportable que esto. Pero en fin, bueno, tenemos esa ventaja y podemos adquirir un conocimiento de calidad y además muy bien ilustradas con un precio bastante accesible, ¿no? Y más que comercial, esto es como una forma de seguir insistiendo en que se difunda esto, ¿no? Este material. Y leer pues implica un esfuerzo mayor, igual que un poquito más que escuchar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que acabas de comentar me parece fundamental, porque así viéndolo a grosso modo, fue verdaderamente esta conquista un encontronazo. Y nada más con una sola cultura, que es la que se ha estado exponiendo de manera hegemónica, que es la náhuatl, los aztecas, nada más te das cuenta de la diferencia brutal que existía en la concepción del mundo, cosmovisión, y en esto particular de la muerte, con el mundo cristiano que se venía de parte de los españoles y europeos. Entonces, ha de haber sido traumático una cultura que, por ejemplo, esto que dices, el alma se va diluyendo hasta convertirse en hoja, en piedra. Yo escuchaba cuando vino, hay un antropólogo alemán que se llama Carlos Lickendorf, que vive con los mayas allá, con los choles, y él logra incluso tradujo la Biblia al chol, ¿no? Ajá. Y él se convirtió, dejó de ser alemán. Y entonces él dice, ellos le tenían respeto a las piedras, a los árboles. Entonces toda esta concepción de vida, me parece que más bien que ellos tenían una concepción más avanzada, que podía entender más los ciclos del universo que la concepción cristiana. Entonces choca de frente, ¿no? Son concepciones distintas. Distinta, pero creo que sí había una especie como de un poquito de más reconocimiento de lo que es el ciclo vital. Mira, y del otro no. Yo bueno, pues estudié arqueología y obviamente tengo una pasión por las culturas prehispánicas, pero soy el primero en decir que todas las culturas tienen sus valores y a todas hay que tratar de entenderlas, ¿no? Sí. No creo que el cristianismo sea más o menos que las culturas prehispánicas, o que son respuestas distintas, ¿no? Sí. Lo que sucede con lo prehispánico es que en la medida que nos es ajeno y es como extraño, pues llama un poco más la atención, pero tratar de entender la cosmovisión cristiana, por ejemplo, o la del Islam, todo eso es también un trayecto fascinante, ¿eh? También sí. Son maneras, siempre que el hombre trata de explicarse el mundo y buscar respuestas a las preguntas que, insisto, son fundamentales para todos, pues es una gran aventura. Sí, se puede coincidir en eso, pero sí hay que, porque incluso cuando ves el trabajo de distintas culturas, hasta hay grados de avance, digamos, hacia Aridoamérica había un grado de desarrollo menos profundo en lo que podríamos decir una filosofía de la vida, y lo encuentras un desarrollo más fuerte en las culturas mesoamericanas.
por ahí va la idea, o sea, igual haciendo un estudio de esto habría que también ver hasta dónde daban el grado de avance en la concepción de la naturaleza en sí. Y por último, yo igual estaban diciendo frases que sí hay esto de la risa, ¿no? Que sí se nos da a los mexicanos, igual que a muchos latinoamericanos, y que es parte de nuestra fortaleza, pero también parte de nuestra habilidad, el que todo el tiempo hay mucha guasa, ¿no? Y también en ese sentido, y quizás yo no aportaría en ese sentido un poco de guasa, que ya hubo bastante, sino algo que también encontré en un poema de Sabines, que también es muy popular, lo fue, porque ahorita, como dices tú, si se están cayendo las calaveritas, también la poesía, y está prácticamente extinta, ¿no? Se la comió el Google, pero rapidísimo, y el WhatsApp y el Facebook, ¿no? Se comió la poesía, entonces, que incluía las calaveras, que era una forma poética hacia la muerte. Y en uno de los poemas que no era sobre la muerte, dice Sabines, muy claro, ¿no? Y creo que esa es la forma más avanzada de concepción de la muerte, decía. Y por eso Dios inventó la muerte, para que no tú ni yo, sino la vida sea para siempre, ¿no? Muy bonito. Eso gracias. Al contrario, gracias a ti. Esta persona de blusa rosa mencionó un ritual, Zempoantli o algo así, que no sé cuál es, de las calaveras. El Zompantli. Perdón, asumí que todo el mundo sabía. Zompantli quiere decir, pues una traducción muy libre es muro de cráneos. Entonces a los sacrificados se les cortaba la cabeza. No a todos, pero a la mayoría se les cortaba la cabeza, sobre todo si eran sacrificados que habían sido capturados en guerra. Se les cortaba la cabeza y se les pasaba un poste por aquí y se ponían los postes con las cabezas, pues terminaban convertidas en cráneos, ¿no? Con las cabezas de los sacrificados. Ese es el Zompantli. Eso porque la cabeza tiene mucha energía, entonces pensaban que así conservaban la energía en su provecho. Y además, bueno, era una manera de exhibir el poder, ¿no? Mientras más grande el Zompantli, quiere decir que más gente habías conquistado y más poderoso eras, ¿no? No hay que olvidar que los ritos públicos no se llevaban a cabo nada más para los habitantes de una ciudad, ¿no? Normalmente se invitaban a gentes de otros poblados para que asistieran a estos ritos, y entonces se hacían estas exhibiciones que pues sí son como medio bizarras, ¿no? Ese es un Zompantli. Ojalá les haya servido. Pues muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Enrique, por esta charla, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Tenemos 4 revistas de arqueología mexicana. Si nos da cada quien, el que quiera participar, un papelito, lo metemos en una bolsa y sacamos 4, y esos 4 pónganle su nombre al papel y con mucho gusto. También quisiera invitarlos a la siguiente sesión, que será la última de este año, el primer martes de diciembre. El invitado es Durruti de Alba, él es un investigador astrónomo tapatío. Y el tema que le hemos propuesto hablar es un poco sobre la historia de la astronomía, especialmente en la región, pero bueno, también abarcando todo el país. Y bueno, pues no quisiera dejar de volver de insistir en invitarlos a la clausura del Festival Cultural mañana. Están todos cordialmente, serán bienvenidos en el campus. Y muchas gracias nuevamente a todos ustedes por sus preguntas, y muchas gracias, Enrique. Que festejen, que monten un lindo altar, como quiera que les lata hacerlo. Hay más chocolate y pan por si alguien quiere. Adelante, puede pasar por